Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar con nuestros videos del AS400. En esta oportunidad, en este video, vamos a realizar un miembro nuevo, vamos a empezar a diseñar, que es un miembro del tipo CLP. Vamos a utilizar el PDM, el gestor de desarrollos para programar. Introducimos el mandato start PDM, presionamos entrada. Desde el menú del PDM vamos a escoger la opción 1, trabajar con bibliotecas. Nos vamos a dirigir a la biblioteca AAC Source, que ya tenemos creada, donde teníamos todos nuestros objetos que contenían fuentes. Presionamos entrada. Ahí tenemos la biblioteca, entramos a trabajar con la opción 12 con los objetos de la biblioteca. Y ahí tenemos los objetos. Yo ya he creado un objeto que llame CLP Source, en donde vamos a guardar nuestro miembro que vamos a comenzar a diseñar y a crear ahora y a escribir el código, que va a ser nuestro miembro del tipo CLP. En este objeto CLP Source vamos a guardar todos los miembros que son del tipo CLP. Ahora si entramos con la opción 12 sobre el objeto CLP Source, no tenemos por ahora ningún miembro en este objeto, en este archivo. Entonces vamos a proceder a crear nuestro miembro CLP. Para ello vamos a presionar la tecla de función F6, crear, y estamos invocando a nuestro editor, el CEU, para crear nuestro miembro del tipo CLP y escribir el código en él. Vamos a ponerle como nombre a este miembro fuente. Yo comienzo como primer carácter, como primer letra, a los miembros que son del tipo CLP, acostumbro a colocarles la letra J. Y le vamos a poner también un número, 002. El nombre va a ser del miembro fuente J002. Es el nombre que le vamos a colocar. En tipo de fuente se coloca CLP, va a ser un miembro del tipo CLP. Y en texto descriptivo vamos a colocar un texto descriptivo que sea alusivo a lo que va a hacer este CLP, el código que va a contener y para qué lo vamos a usar, qué finalidad va a tener. En este CLP que vamos a comenzar a escribir, mi intención es que podamos ver un mandato que es el mandato monMensage, que es para monitorear mensajes y lo que podemos hacer con este mandato. Y lo que vamos a hacer en este CLP J002 es llamar desde este CLP a nuestro programa COBOL que hemos desarrollado en videos anteriores, que realizaba altas, bajas y modificaciones sobre el archivo de datos físicos de personas. Vamos a colocarle entonces como texto descriptivo, entonces, por ejemplo, trabajar
con personas. Porque desde este CLP vamos a llamar al programa COBOL que hace las altas, bajas y modificaciones de personas. Presionamos entrada y ya estamos dentro del editor para comenzar a escribir nuestras líneas de código en nuestro CLP. Presionamos entrada, no tenemos nada, principio de datos, fin de datos. Vamos a introducir la primera línea de código. Colocamos I y abrimos nuestra primera línea de código. En todo miembro del tipo CLP comienza con una línea de código que dice PGM de program y finaliza con otra línea de código que dice en PGM. Bueno, vamos a colocarle etiquetas a estas líneas de código. Para ello nos vamos a posicionar en cada una de ellas y vamos a presionar la tecla de solicitud F4. Al comienzo PGM le vamos a colocar el nombre de etiqueta inicio. Parámetros, este CLP no va a recibir datos de entrada, así que no colocamos nada. Presionamos entrada. Y en PGM podemos también presionar F4 y colocarle como nombre de etiqueta final. Entonces allí tenemos PGM, el inicio en PGM con sus nombres de etiqueta, inicio y final. Entre estas dos líneas vamos a escribir todas nuestras líneas de código para nuestro CLP. Entonces aquí vamos a abrir una línea con I para escribir código. Y lo que vamos a hacer, porque yo quiero a través, mi intención fundamental es mostrar, además de realizar en este CLP la llamada a nuestro programa COBOL, quiero que veamos un mandato que es el mandato monMensas. Cabe destacar y aclarar que en un CLP, en un miembro CLP, podemos introducir mandatos, comandos. Para poder correr, por ejemplo, nuestro programa COBOL, que es lo que vamos a hacer en este CLP, necesitamos, es decir, nuestro programa COBOL necesita para poder funcionar de manera correcta, que en nuestra lista de librerías tengamos dos librerías, la librería AAC-OBJ y AAC-DTA, porque en estas librerías tenemos objetos que el programa COBOL emplea y necesita entonces que estas librerías estén dentro de la lista de librerías del usuario. Entonces, como primer mandato y primer línea de código en nuestro CLP, vamos a introducir el comando adicionar librería, add lible. Presionamos F4 y decimos, por ejemplo, que vamos a adicionar la biblioteca AAC-OBJ y que la vamos a colocar en la lista de bibliotecas en la posición asterisco last, al último. Muy bien. Vamos a necesitar también agregar la biblioteca AAC-DTA. Pero vamos a hacer una pausa aquí
para que vean fundamentalmente la cuestión del comando que vamos a utilizar en los miembros CLP, que es el comando monMensas, para monitorear los mensajes. Entonces vamos a, con F3, salir por ahora, grabamos los cambios que hemos introducido en el CLP, una sola línea de código por ahora hemos escrito, y ahora vamos a compilar y a crear el objeto del tipo programa CLP. Con 14 en opción, presionamos F4 para solicitar los mandatos. Estamos ahora creando un programa CL, CRT-CL-PGM. Al presionar 14 sobre un miembro, al colocar en opción 14 sobre un miembro del tipo CLP, cuando queremos compilarlo y solicitamos los parámetros del mandato, vemos que estamos llamando y ejecutando al comando CRT-CL-PGM, crear programa del tipo CL, porque el miembro es un programa del tipo CL. Nos crearía la compilación un objeto del tipo programa CL. Lo vamos a alojar a este objeto en la librería AAC-OBJ. Presionamos entrada y ahí está compilando nuestro código del miembro CLP J002. Bueno, la compilación ha salido de manera satisfactoria y ha creado el objeto J002, que es el CLP, el objeto, en la biblioteca AAC Object. Si nosotros ahora, antes de correrlo a este objeto, a este programa que acabamos de crear, de llamar, de invocarlo y correrlo, editamos la lista de librerías, vemos que tenemos en nuestra lista de librerías solamente la librería QGPL y la librería QTEM. Muy bien. Que son las librerías que por defecto nos otorga el sistema a un usuario cuando es creado. Luego se pueden, por supuesto, adicionar más librerías para el usuario. Son librerías del sistema que empiezan con la letra Q. Si yo ahora ejecuto mi programa CLP, de la AAC OBJ, donde está el objeto, se ejecuta sin problema. Y lo único que hizo fue ejecutar la línea de código que escribí, que lo que hacía era adicionar la librería AAC OBJ en mi lista de librerías en la última posición. Si yo verifico eso, editando mi lista de librerías, efectivamente veo que en mi lista de librerías, además de las librerías que tenía, ahora tengo la librería AAC OBJ. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo quiero volver a correr este programa? El programa J002, este CLP. Presiono F4. ¿Qué va a hacer? Va a ejecutar el mandato que
adiciona la librería AAC OBJ a mi lista de librerías, pero ya tenemos esa librería en nuestra lista de librerías. Yo presiono entrada y se produce un error que me devuelve el sistema porque el mandato que tenía el CLP que adicionaba la librería AAC OBJ ha fallado. Aquí me dice el texto del error. Acá me dice al principio un código de error. Los códigos de error están compuestos por 3 letras y luego para esas 3 letras una numeración de 4 dígitos. Si yo aquí presiono sobre el error F1 para visualizar más en detalle de qué se trata el error, presiono la tecla F1 de ayuda, veo que ese código de error específico que me dio el sistema, que me retornó, que es el código de error CPF2103, significa que la biblioteca AAC OBJ ya existe en la lista de bibliotecas y por lo tanto no la puede adicionar, porque ya existe. Entonces yo, para corregir este problema o evitar que el programa se me corte de esta manera, como recuperación me sugiere, o como forma de subsanar este problema, tengo que hacer uso de un mandato que es el mandato monmensas, que es el que vamos a ver a continuación. Ahora lo que vamos a hacer es, con C, cancelamos la ejecución del programa CL. La respuesta que nos está pidiendo acá abajo. Cancelamos. Entonces vamos a ver esto. Entramos de vuelta a editar el miembro, CLP, y si yo acá coloco entonces, a continuación de la ejecución del mandato que me dio error, monmensas, y presiono F4, y yo sé que el código de error que me dio en este caso es CPF2103 y puedo monitorear ese código en particular. Yo puedo colocar CPF2103. Luego puedo ejecutar mandatos para monmensas, pero puedo también, por ahora, lo vamos a dejar en blanco. Es decir, monmensas, monitorear mensajes. Si yo acá monitoreo, capturo el error por ahora y no hago nada, voy a evitar que el programa se corte como lo hizo en la ejecución anterior. Vamos a probarlo. Presionamos F3, grabamos lo que escribimos de código, compilamos nuevamente el miembro con el código que agregamos, para crear el objeto, presionamos entrada y estamos compilando el miembro. Ahí lo creo al objeto. Bueno, recordemos que tenemos en nuestra lista de librerías ya la librería AAC-OBJ que antes, cuando corrimos el programa CLP, nos dio error. Ahora, con el mandato monmensas, donde estamos monitoreando
los mensajes de error y estamos monitoreando, como en este caso sabemos que el error en especial, específico, para cuando tratamos de adicionar una librería y esa librería ya existe, es el error 2103 CPF más la numeración 2103, no debería cortarse. Entonces, si yo corro mi CLP, no se corta. Porque ¿qué hace? Ejecuta el comando para adicionar la librería. Si no existe, la agrega. Si ya existe, debería dar error. Pero como yo tengo el mandato monmensas para monitorear los mensajes de error, y monitoreo y capturo el error específico que me va a dar, que es CPF 2103, y no ejecuto ningún mandato, continúa el programa. Continúa y no me da error, no se corta, como me pasó en la corrida anterior. Entonces, ¿qué podemos decir? Que para controlar errores de ejecución en programas CLP, utilizamos el comando monmensas. Yo en este caso sabía que el error que me daba era CPF 2103. Pero el comando monmensas, por más que yo pueda monitorear un mensaje de error, el comando monmensas no me suministra, no me da información del mensaje de error que se produce. Yo en este caso sí sabía que era el error 2103 y monitoreé ese tipo de error. Es decir, si yo acá, por ejemplo, ahora entro y yo aquí coloco CPF y en vez de 2103, que es el error específico para este comando, coloco 0000, todos ceros, ahí estoy monitoreando todos los errores CPF para todos los números de errores que hay. Y también me va a funcionar. Vamos a probarlo. Presionamos de vuelta, introducimos 14. Compilamos el cambio que acabamos de hacer. Creo el objeto, tenemos la librería AAC-OBJ, ahora cambiamos en monmensas. En vez de monitorear específicamente el error CPF 2103, le pusimos CPF 0000, o sea, todos los errores que corresponden al código CPF, para CPF. F4. Voy a ejecutar el programa y tampoco se nos corta como se nos cortó al principio. Muy bien. De esa manera yo estoy evitando con monmensas que se corte mi CLP, pero asimismo monmensas no me devuelve el código de error que que se produjo en la ejecución del mandato, si es que se va a producir un error por una falla tras la ejecución del mandato. Entonces decimos que el comando monmensas no nos devuelve el código de error. Pero sí podemos realizar
acciones específicas, como ser, por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, en monmensas, vamos a presionar la tecla F4, y yo aquí en mandato a ejecutar, puedo, por ejemplo, colocar, tengo dos opciones: ejecutar una sola línea de código o varias o más de una línea de código. Por ejemplo, yo puedo decirle mandato a ejecutar go to, es decir, monitoreo los mensajes de error y cuando se produce un mensaje de error, que ejecute el siguiente mandato: vaya a go to F4 y, por ejemplo, coloco un nombre de etiqueta que es errores, que tiene que estar en mi CLP. Entonces aquí estoy ejecutando una sola línea de códigos y aquí, por supuesto, voy a tener que crear una etiqueta que voy a llamar errores y aquí voy a tener que escribir líneas de código para, digamos, trabajar ese error que me devolvió monmensas, o sea, se produjo monmensas, se produjo un error en la ejecución del mandato cuando adicionamos la librería y entonces lo mandamos con goto a la etiqueta errores y allí podemos ejecutar líneas de código. Otra opción que tenemos es la siguiente. Porque solamente nos permite ejecutar una línea de código. Yo aquí puedo poner, en vez de ejecutar goto vaya un nombre de etiqueta, puedo hacer lo siguiente: do haga, y aquí tengo que colocar en do haga fin haga. Me faltó en do, ahí está. Entonces acá sí ya puedo ejecutar más líneas de código. Y aquí quiero que veamos algo. Lo puedo hacer de la otra manera, de la manera que yo prefiera, con un goto o con do en do. ¿Qué puedo hacer? Si bien entonces el mandato monmensas si bien evita que se detenga el CLP, no me devuelve el código de error, puedo aquí en mandato junto a monmensas ejecutar dentro de do en do, o si lo envío a una etiqueta dentro de mi CLP, puedo ejecutar un comando junto con monmensas, que este comando es rcbmsg. Este comando, que va junto con monmensas, me permite sí recuperar a través de variables que debo declarar dentro de mi CLP el código de error que se produjo junto a su descripción. Luego de capturado, por ejemplo, ese código de error y ese texto de descripción, yo, por ejemplo, puedo realizar, por poner un ejemplo, la siguiente tarea. Yo puedo
construir un miembro del tipo PF, que va a ser un archivo físico de datos, y lo puedo hacer, digamos, de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Por ejemplo, yo puedo colocarle los siguientes datos a ese archivo físico de datos. Puedo colocarle, por ejemplo, el nombre del programa o del proceso en el cual se produjo el error, la fecha en la que se produjo el error, la hora en la que se produjo el error, el usuario u operador que estaba operando en ese momento y el código de mensaje de error y el texto de mensaje de error, que todos estos datos los voy a recuperar ahora con el comando rcb-mensas. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir rcb-mensas y digo lo siguiente: función 4, y puedo recuperar el código del error y el texto del error. Si bajamos aquí, tenemos variable CL para el texto del error de primer nivel. Acá puedo colocar una variable que luego voy a tener que declarar en mi CLP, que le puedo colocar como nombre. Primero, aquí las variables siempre llevan el carácter ampersand. Y le puedo colocar vamos a ponerle como, por ejemplo, como nombre la M de mensaje, mtxt. Luego, aquí, variable CL para message-id, fíjense en que tiene 7 posiciones, porque tenemos 3 letras, por ejemplo, CPF más los 4 números. Entonces aquí vamos a guardar el código del error. Entonces vamos a poner también ampersand M de mensaje, pero va a ser el ID, el código de identificación. Presionamos entrada y ahí recuperamos esos valores. Entonces aquí, por ejemplo, al comienzo vamos a tener que declarar estas variables. Esto yo lo hago para que ustedes vean cómo manejamos el monmensas. Declararíamos mediante el mandato o comando DCL y presionamos F4 estas dos variables, mtxt y mid. Función 4, y acá declaramos ampersand mtxt y la vamos a declarar a esta variable del tipo asterisco char, y le vamos a colocar 150 posiciones para el texto, que va a ser más que suficiente. Luego vamos a declarar la variable mid, que va a tener el código del error. Función 4, ampersand mid, también va a ser del tipo carácter de 7 posiciones, dijimos. Y vamos a declarar otra variable más, que va a ser el usuario, porque dijimos que nuestra intención, por ejemplo, era luego guardar los errores en un archivo que íbamos a construir, en el que íbamos a guardar el nombre del programa o proceso, la fecha y hora en que se produjo el error, el usuario o operador que estaba ejecutando este proceso, y el código y el mensaje el código del error
y el mensaje de error, que ya aquí lo estamos recuperando. Entonces vamos a declarar otra variable que va a ser, por ejemplo, ampersand user, que va a ser del tipo carácter y va a tener 10 posiciones. Ahora lo que tenemos que hacer, como acá recuperamos los mensajes de error cuando se produjo el error en monMessages, aquí vamos a recuperar de los atributos de nuestro trabajo el usuario que está ejecutando este procedimiento. Y eso lo hacemos mediante el mandato rtb job a. Función 4, y aquí estamos recuperando los atributos de nuestro trabajo. Y por ejemplo acá en nuestra variable CL para el usuario, aquí vamos a guardar el usuario, ampersand user, la variable que teníamos. Entonces ya tenemos el usuario, tenemos el ID del mensaje del error, que hemos declarado todas estas variables en nuestro CLP, y el texto del error. Entonces aquí a continuación lo que podemos hacer, por ejemplo, es invocar a un programa externo que se encargaría de guardar en nuestro archivo de datos el usuario, el ID del mensaje de error que se produjo, el texto del mensaje que se produjo. Acá también podríamos declarar una variable, y sería bueno hacerlo, que sea, por ejemplo, le vamos a colocar ampersand PID, programa el program ID, o sea, el nombre del programa, del procedimiento, que va a ser del tipo también char. Ese nombre le colocamos el nombre que nosotros queremos a la variable, y va a ser de 10 posiciones. Y aquí, por ejemplo, le tenemos que dar un valor. Le vamos a dar un valor con el comando chgvar, por ejemplo, que es cambiar variable, a la variable PID le vamos a dar, entre comillas, el valor J002, que así se llama nuestro procedimiento CLP, donde se produce el error. Muy bien. Entonces aquí nosotros lo que haríamos a continuación, antes del undo, sería, por ejemplo, hacer un call a un programa, supónganse que se llame errores, error, que esté en la librería ACOBJ, y le deberíamos pasar como parámetros, por ejemplo, ¿qué datos? Ampersand, el nombre del programa o proceso, que es PID. Aquí colocamos más para más valores. ¿Qué otro valor le vamos a pasar? Le vamos a pasar el usuario, que lo recuperamos también. Ampersand user. ¿Qué otro valor le vamos a pasar? Ampersand
M, MSG ID, que era el ID del mensaje, del código de error, CPF, lo que fuese, y el otro, el texto del mensaje, ampersand MSG TXT. Ahí, MTXT y MID. Vamos a corregirlo acá. MTXT y MID. Y bueno, luego en este programa lo que haríamos es registrar, ya tenemos el nombre del programa o proceso, el usuario, que entrarían todos como datos de entrada de parámetros al programa, el ID del mensaje, el texto del mensaje de error y lo que nos estaría faltando entonces es, por ejemplo, la fecha y la hora, que eso lo podemos capturar dentro del programa y grabarlo en nuestro archivo de errores. Todo esto era para explicarles. ¿Por qué? Porque este procedimiento que ahora estamos haciendo es simplemente un procedimiento interactivo que lo que va a hacer es, esa era mi intención, por ejemplo, adicionar dos librerías que necesita nuestro programa COBOL para poder ejecutarse. Luego corremos el programa y luego, por ejemplo, podemos quitar esas librerías de nuestra lista de librerías. Y esos comandos que estamos ejecutando, adicionar las librerías, llamar al programa, quitar las librerías, no son comandos primero críticos, digamos que si se produce un error o de gravedad, si se llegan a cancelar por un error. Primero. Por otro lado, el procedimiento que estamos ejecutando es un procedimiento que corre de manera interactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que está el usuario interactuando con el proceso mientras se ejecuta. Pero puede que tengamos el caso, muchas instalaciones y centros de cómputo tienen CLP o procedimientos que corren no de forma interactiva, sino de manera submitida, ciega o de manera batch, que el operador no interactúa con la ejecución de ese proceso y esos procesos pueden correr y puede haber mandatos que pueden producir errores y por allí puede que haya un mandato que puede ser, por ejemplo, una copia de datos de un archivo, lo que sería un copy file, y pueden fallar esos mandatos. Entonces es importante hacer esto que les estoy explicando, guardar en un archivo que lo diseñamos a nuestro antojo y necesidad, según lo que necesitemos guardar en ese archivo, en el cual guardemos todo lo que ocurrió durante la ejecución de ese procedimiento del proceso de ese CLP, si hubo errores o no. Entonces después hay que revisar ese archivo y ver si hubo errores o no en la ejecución de los mandatos. Esto era para explicarle fundamentalmente eso.
porque aquí nosotros simplemente lo que podemos hacer ahora es borrar la declaración de estas variables, borramos esto también, borramos esto también, y simplemente lo que vamos a hacer es adicionar la librería AAC-OBJ, y si se produce un mensaje de error que no sabemos, vamos a monitorear los mensajes de error, pero no sabemos los errores de mensaje que se pueden producir de error. Y como sabemos que nuestro comando es adicionar una librería, ¿qué puede pasar? Que la librería no esté y se adicione, no hay problema. Si ya está, que no se corte nuestro procedimiento, entonces simplemente monitoreamos el mensaje de error y colocamos colocamos CPF, nos posicionamos acá, F4, y no ejecutamos ningún mandato. Capturamos el error y que siga. Entonces, borramos esto y borramos hasta el undo. Es más, aquí, además de capturar los mensajes, todo el universo de números de errores que corresponden a los errores CPF, podemos, y lo pueden ver en un CLP, aquí con más, agregar los errores CPC y CPD. Además de los errores CPF, CPC y CPD. Todos los errores. Y no ejecutamos ningún mandato, porque lo que estamos haciendo es adicionar una librería. Esto mismo lo vamos a copiar lo vamos a colocar aquí y vamos a adicionar la librería AAC-DTA, también en la última posición. Si no existe, la va a agregar. Si ya llega a existir esa librería en mi lista de librerías, monitoreando el mensaje de error con molmensas, evitamos que se corte el procedimiento y que continúe la ejecución. A continuación, lo que hacemos es, con call, ya habiendo adicionado las librerías que necesitábamos, es ejecutar nuestro programa COBOL. Y ahí ejecutaríamos nuestro programa COBOL, que está en la librería el objeto AAC-OBJ. A continuación, cuando salga del programa COBOL, quitamos las librerías que adicionamos. Y eso lo hacemos con el comando rmv libre, remover librería. Y decimos, por ejemplo, que quite la librería AAC-OBJ y removemos la librería también AAC-DTA. Lo que va a hacer es, si existe la librería en la lista de librerías, que debería existir porque la adicionamos aquí al principio, la va a quitar. Si no existe por alguna situación y se produce el error, vamos a copiar la sentencia molmensas abajo de cada comando, sin ejecutar ningún mandato cuando se produce molmensas o cuando monitoreamos los mensajes de error y se produce un error. Agregamos aquí también
y ahí estaría completado todo nuestro código de nuestro miembro CLP. Adicionamos las librerías, llamamos al programa, quitamos las librerías y lo que aquí estamos haciendo es monitorear el mensaje de error que se puede producir si falla la ejecución del comando para todos los errores CPF, CPC y CPD sin ejecutar ninguna acción y evitar que el CLP se corte y que continúe en la siguiente línea con el siguiente comando, con la siguiente sentencia, con el siguiente código y comando tras comando vamos con monmensas monitoreando los mensajes de error. Ejecutamos el programa, quitamos las librerías y hacemos lo mismo con monmensas. Con F3 ahora salvamos los cambios. Con 14 vamos a compilar. Sustituimos el objeto anterior. Fue creado y aquí lo vamos a ejecutar. Recuerden que teníamos la librería ACOBJ. Vamos a salir y vamos a verificarlo antes de correr nuestro programa. Va a intentar adicionar la ACOBJ, pero no nos va a dar problema porque tenemos monmensas. Luego va a adicionar la ACDTA, no va a dar error porque no existe, va a correr el programa y luego quitaría las dos librerías que adiciono. Vamos a correr el programa. Ahí está. Hizo la adición de las librerías, si se produjo error continuó. Y aquí entraríamos a operar con el programa, hacer las altas, las modificaciones, las bajas sobre el archivo de personas. Una vez que terminamos de operar con el programa, salimos con F3 y remueve la lista de librerías. Los comandos que seguían a continuación del call, la llamada del programa COBOL, era quitar de la lista de librerías las librerías que agregamos. Entonces, si ahora editamos la lista de librerías, no existe más ni la ACOBJ ni la ACDTA. Quedaron las librerías como estaban al principio. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que se haya entendido el video, lo que se explicó en el video. La intención era empezar a escribir el primer CLP y sobre todo hacer hincapié en el mandato monmensas, que es un mandato utilizado dentro de los programas del tipo miembro tipo CLP para monitorear y capturar mensajes de error, y junto con monmensas, con el comando rcbmensas, recuperar los códigos de errores con las descripciones y si es necesario y lo consideramos, por allí tenemos por ejemplo la opción de construir un archivo de errores donde vamos guardando todos los errores que se pueden producir en las ejecuciones de nuestros procedimientos, de nuestros programas del tipo CLP. Cualquier duda, por favor, la dejan junto a los comentarios que con todo gusto la voy a estar respondiendo. Será entonces hasta el próximo video. Les envío un enorme y fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por ver el video. Será entonces hasta la próxima.